te bendiga. Brevemente en esta ocasión hablaremos de la adopción, un término teológico llamado adopción. Aunque cuando escuchamos esta palabra podemos pensar en una pareja de esposos que no puede tener hijos y que decide ir a un orfanato y adoptar a un hijo como suyo, pero un hijo que no es de ellos, o sea, un hijo que no es un hijo natural de ellos, sino que un hijo de otras madres o de otros padres lo toman como suyo. Pero en la Biblia, en las Escrituras y en la doctrina cristiana usamos una palabra llamada adopción, que tiene un sentido totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como adopción. ¿Por qué? Porque Dios, siendo el creador de todos nosotros, el creador de todo ser vivo, de todo ser humano, tuvo que adoptarnos, siendo en principio nosotros hijos legítimos de Él. Y luego Dios, a lo que fueron sus hijos legítimos, tuvo que adoptarlo ahora como hijos nuevamente. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Lo primero es que cuando el hombre decide pecar y decide desobedecer los mandamientos del Señor, el hombre automáticamente adquirió otro padre. Y ese otro padre es el que conduce al hombre a hacer las cosas que lo apartan de Dios. Ese otro padre, como todos lo conocemos, es Satanás, el padre de la mentira y de toda maldad y todo pecado. En el momento en el que el hombre decide apartarse de Dios, está tomando a esa persona como su padre. Ahora, en el momento en el que Adán pecó, tomó a Satanás como su padre. Por lo tanto, cuando tú y yo nos arrepentimos, cambiamos de padre. Nuestro padre, cuando decidimos aceptar la obra de Cristo, ahora es Dios. Y por esa razón Dios tuvo que adoptarnos nuevamente a nosotros, siendo en principio hijos legítimos, porque cambiamos de padre. Y cuando cambiamos de padre y volvemos a nuestro padre original, ahora Dios se ve en la condición de adoptarnos y hacernos hijos nuevamente. Ahora, ¿por qué Dios nos adopta? Primero es que la obra de Cristo en la cruz es para eso. Es para reconciliar al hombre con Dios. Y todo aquel que está lejos de Dios, a través de la obra de Cristo, se acerca nuevamente a Dios. Y ahora, como se acercó nuevamente a Dios, Dios nos reconoce como sus hijos. Y la condición de hijo delante de Dios tiene que ver con dejar el pecado, aceptar a Cristo como Salvador, apartarme del mal, para que ahora yo pueda ser un hijo legítimo de Dios. Usted se preguntará, ¿cómo un hijo legítimo? Todo hombre, todo ser vivo, es un hijo natural de Dios. Es un hijo por creación. Ahora, hay una condición de hijo distinta a esa. Y es a través de la cual nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Y qué implica que seamos hijos de Dios? Lo primero es que todo aquel que conoce a Cristo, ya la ira de Dios no va a caer sobre él, como claramente lo expresa la palabra, que por creer en Cristo nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, si tú estás en una condición lejos de Dios, ¿qué es lo más recomendable? Que te acerques.